Aleluya. Gloria al Señor. Padre, estamos siempre con gozo en nuestro corazón, con una mente abierta y expectante de las maravillas que tú haces. Gracias en esta tarde, Señor, por cumplir todos tus propósitos en nuestra vida, por la obra de tu Espíritu trayendo para cada uno de nosotros la edificación que es necesaria para caminar en victoria. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado para poder hablar de tus grandezas. Te pedimos, Señor, en esta hora que también tu nombre sea glorificado, que de cada corazón pueda brotar una alabanza de gratitud hacia ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, a quien siempre sea toda honra y toda gloria. Amén. Hemos tenido un tiempo muy precioso hablando acerca de la alabanza y pudimos contemplar 7 ocasiones en las cuales la victoria se dio en forma sobrenatural sobre diferentes tipos de enemigos, diferentes tipos de circunstancias. Quisiéramos pedirle a nuestra hermana que ponga en un panorama general del acetato y podamos recordar un poquito. No voy a hacer un repaso, creo que cada una de estas cosas ya han sido ampliamente explicadas, pero nosotros pudimos ver a un Josué con esos cuernos de carnero, con esa grita y derribando los muros. Y pudimos ver a Gedeón rompiendo los cántaros y dejando que la luz salga, obteniendo victoria sobre los madianitas. Pudimos ver también en relación a los diferentes otros puntos cómo en algunas ocasiones se intercalan las voces humanas, los coros que obtienen la victoria, los instrumentos. Vemos cómo el arpa brota de los dedos de David para liberar a Saúl. Pudimos ver también el sonido de las trompetas. Pudimos ver el canto a capela de Pablo y Silas en aquella prisión, pero también, sobre todo, pudimos contemplar la voz de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo con ese canto de victoria. Gloria al Señor, porque nuestro hermano que dirigió nos ayudó un poco a estar en sintonía con lo que vimos en la mañana, este gran jalel. Y gracias al Señor porque nosotros pudimos ver estos 7 puntos, pero sabes, la cosa no termina ahí. Las mejores cosas están todavía por venir. Y yo añadiría ahí un 8º punto. No tengo todavía en mente qué título ponerle, pero le vamos a poner de esta manera: la Sinfonía Universal. Y este es un evento que todavía no ha llegado. Todos estos que hemos visto pertenecen al pasado, gloria a Dios, porque de cada uno de ellos nosotros hemos recibido enseñanza. Pero hay un evento de tremenda importancia y de tremenda magnitud que todavía está por llegar. Todas las veces que se nos abre la perspectiva de leer el Apocalipsis, nosotros a veces con temor decimos: no, este es un libro muy difícil. Es un libro muy complicado, ¿para qué me meto en Honduras? No le entiendo nada. Pero este libro precisamente empieza con las visiones y las cosas que Juan recibió en Patmos, y dice que este libro es la revelación de Jesucristo. Y revelación, evidentemente, es algo que el Señor está prometiendo abrir a nuestro entendimiento. Por lo tanto, yo te puedo decir, para comenzar en esta noche, Apocalipsis no es un libro cerrado. Es un libro que Dios quiere abrir para que nosotros podamos gozarnos y entender. ¿Y entender qué? Dice, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Gloria al Señor, porque lo que vamos a ver en esta noche va a suceder pronto. Dice, y la declaró, y enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis o de Revelación, nosotros podemos ver una manifestación gloriosa del Hijo de Dios, una descripción de la grandeza de aquel vencedor. Y ahí en el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como de en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas,
y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que habías visto son las 7 iglesias. Hemos tenido también un tiempo estudiando estas 7 iglesias que están en Asia, y vimos cada una de ellas. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis nos habla de estas cartas. Y como ustedes recordarán, estas cartas nos hablan de diferentes periodos de la iglesia. Y cuando nosotros terminamos este estudio, vimos que está en este tiempo el cumplimiento de esa carta que Juan escribió por mandato de Dios a la iglesia de Laodicea, en los tiempos del fin. Pero después de esta amonestación y esta descripción de las iglesias de Apocalipsis, este libro empieza a entrar en algo muy glorioso. En el capítulo 4 nosotros podemos ver una visión del cielo. Dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Qué preciosa oportunidad de aquel apóstol que pudo ir al cielo y pudo contemplar la belleza, la magnitud y la gloria del trono de Dios. Y en todo este capítulo nosotros podemos ver lo que es el cielo, lo que es el trono de Dios. Y dice: y yo fui en el Espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y así va haciendo una descripción de lo que es el trono celestial. Con esto nosotros podemos tener un mapa o una descripción de la ubicación de las cosas en el cielo. Está el trono, ahí está su majestad, alrededor están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, están los ángeles, están los querubines, está el mar de cristal donde están los vencidos. Y qué precioso es poder contemplar que todo esto está siendo visualizado por Juan en esta visión profética, lleno de luces, lleno de truenos, de relámpagos y de voces. Pero inmediatamente después que Juan tiene la visión del trono, en el capítulo 5 nosotros vamos a ver cómo las circunstancias van a mostrarnos no precisamente una batalla, un combate como los que nosotros hemos visto en estos 7 ejemplos de la victoria a través de la alabanza, pero sí algo que era crucial para toda la humanidad. Y ahora que nosotros describamos me vas a entender por qué. Después de que Juan tiene la visión del trono, él va a contemplar algo muy, pero muy precioso. Dice en el capítulo 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito de dentro y de fuera y sellado con 7 sellos. Gloria al Señor. Esta imagen que está teniendo Juan, esta visión, es que está el Padre Celestial y en su mano derecha está sosteniendo un libro. En las características de este libro solamente se nos indica que están escritas por dentro y por fuera y que además tienen 7 sellos. Pero cuando la visión de Juan se está enfocando en esta parte en la cual el Padre está sosteniendo este libro, dice que vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel, de acuerdo a la perspectiva
y la opinión de nuestro hermano Roberto, es probable que sea Gabriel. De hecho, Gabriel es el arcángel anunciador. Él anunció el nacimiento de Jesús y tuvo algunos anunciamientos. Y dice que era un ángel fuerte y que a grande voz decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y Juan observaba. Y yo creo que vio y dijo: bueno, alguien tiene que haber. Quizás hasta el mismo Gabriel. Bueno, si no es Gabriel, a lo mejor Miguel. El hermano Roberto dice que son 7 arcángeles y solamente conocemos el nombre de 2. Pero cuando ninguno de ellos se manifestó como con la potestad y la dignidad de abrir el libro, él tuvo que bajar sus ojos del cielo y empezar a contemplar en las características de los seres humanos. Y dijo: bueno, pero si no es alguno de los ángeles o de los arcángeles, a lo mejor alguno de los 24 ancianos. Los 24 ancianos, dentro de la simbología, 12 pertenecen o representan a los patriarcas de Israel, 12 representan a los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero cuando Juan observó y vio la posibilidad de que alguno de los 24 ancianos tuviera la dignidad para tomar ese libro, abrirlo y desatar sus sellos, tampoco pudo nadie. Y dijo: bueno, los 4 seres, ellos son en excelencia característicos por ser los representantes de la mayor fortaleza. Ustedes saben que estos 4 seres tenían forma de águila, forma de león, forma de toro, águila y de hombre. Y cuando la perspectiva de Juan se vislumbró en ellos, dijo: bueno, la más poderosa entre todas las aves es el águila, pero tampoco pudo. El más poderoso entre los animales domésticos era el toro, pero tampoco pudo. El más poderoso entre los animales salvajes era el león, pero tampoco pudo. Y el más poderoso de los seres de la creación era el hombre, pero tampoco pudo. Y seguramente cuando él vio que la perspectiva de él iba descendiendo del cielo a la tierra y descendió a debajo de la tierra, dijo: no, pues si estos no pueden, menos los que están allá abajo. Y esto fue motivo de que Juan tuviera una reacción. Dice la palabra que él empezó a llorar y a llorar. Dice: ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, a abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces la pregunta que viene inmediatamente a nuestra vida es: ¿qué era ese libro? ¿Qué había en ese libro que fuera tan importante que causara ese llanto en el apóstol Juan? Gloria al Señor, porque hay por lo menos 2 perspectivas de explicación sobre el contenido de este libro. Por eso, por algo dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Nuestro hermano Roberto nos dice que después de las fiestas de Israel, después del periodo de gozo, del periodo de todo lo simbólico de las fiestas, el sumo sacerdote tenía una labor ingrata, y era ejercer juicio sobre aquellos del pueblo que no habían cambiado su vida y habían sido rebeldes y contumaces. Era una tarea que el sumo sacerdote tenía que asumir para enviar el juicio a aquellos que no habían sido obedientes, que no se habían acogido al sacrificio expiatorio de aquel cordero que se sacrificaba. Gloria al Señor. Ustedes saben que cuando estos 7 sellos se empezaron a desatar, juicios vinieron sobre la tierra. Pero bueno, ese es el contenido quizás que estaba escrito por fuera. Pero había algo que es todavía aún más valioso, y es la segunda interpretación: el contenido que estaba dentro de ese rollo, dentro de ese libro. ¿Qué era este libro? Era también el título de propiedad. El momento tan trascendental y tan difícil que causó el llanto de Juan era porque si no había nadie digno de tomar ese libro, donde está el cambio de propietario sobre las cosas que Dios había redimido a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, todas las cosas terminarían en nada. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Dios les dio el dominio y la posesión sobre todas las cosas creadas: animales, montañas, ríos, todo lo que ustedes quieran.
Pero ellos también eran posesión de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Adán y Eva cayeron, esa posesión fue transferida, ese dominio fue transferido a otro dueño, y ese se llama Satanás. Cuando nosotros podemos leer ahí en Levítico las reglas acerca de lo que es la propiedad, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, la tierra y ninguna posesión era de nadie. Todo pertenecía a Dios y Dios la daba en préstamo. Entonces, si lo vemos de esta manera, la tierra no se podía ni vender ni enajenar. Eso solamente, cuando eso sucedía, había determinadas reglas por las cuales Dios estaba asegurando que el pueblo hebreo podía rescatar o recuperar sus posesiones. Vamos a Levítico capítulo 25, por favor. Dice el versículo 23. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis redención a la tierra. Gloria al Señor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Gloria al Señor. Dijimos que cuando Adán y Eva pecaron, la posesión de las cosas, el dominio, no es que Dios la haya transferido al diablo, es el hombre que hizo y entregó esto en posesión a Satanás. Y esto es tan claro porque no sé, ustedes recuerdan el proceso de tentación de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que fuéramos a Lucas, en el capítulo 4. Dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy, pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Queda muy claro que el ejercicio, el dominio y la propiedad de la tierra, aún del hombre, estaban en poder de Satanás. Pero también existía la posibilidad, y esto se conoce con el nombre de la ley de la redención. Y ahorita que leíamos Levítico 25, dice, y cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador. Y la palabra que está en el hebreo para rescatador es el Goel. Y no sé cómo diga la versión 60, pero lo que está diciendo es el redentor. En otras palabras, por X o Z circunstancias, cualquier ciudadano israelita podía, por préstamos, deudas, conflictos que existían con sus semejantes, tener la necesidad de entregar su propiedad a otro. Podía ser una pérdida por haber causado un daño al otro y para resarcirle, tiene que pagarle con esta tierra. Podía ser que estuviera tan vendido que no solamente su tierra pasara a ser posesión del enemigo, sino también su misma persona. Si ustedes ven ahí en Levítico 25, en versículos más adelante, dice el 48, después que se hubiere vendido, vamos a leer desde el 47. Y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiriese medios y tu hermano que está con él empobreciere y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo o a la raza de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces la ley de la redención, si lo vemos en un término general,
era para rescatar personas y para rescatar propiedades. Y esa ley de la redención tenía 3 alternativas: por jubileo, por muerte del sumo sacerdote o por aparición del Goel, el rescatador, el redentor. Gloria al Señor. Si volvemos al principio de lo que nosotros estamos hablando, cuando el hombre, por su pecado y su falla, transfirió la propiedad de las posesiones que Dios le había dado al hombre a Satanás, aún de su propia vida, en otras palabras, se vendió con todo, él y sus posesiones, ese Satanás tenía el dominio y el control sobre esa persona, hasta que alguien pudiera venir y pagar el rescate, que esa era la función del Goel o del Redentor. En el pueblo de Israel, cuando alguien cambiaba de una propiedad o la transfería a otro, o compraba una propiedad, existían unos documentos como actualmente existe el título de propiedad. Y esos documentos se hacían por duplicado. El original era un documento que se conservaba en forma de un pergamino, donde estaban las cláusulas por las cuales había un nuevo propietario. Y ese pergamino, ese rollo o ese libro se sellaban con 7 sellos, sellos de cera, y se guardaba en el templo. Una copia se quedaba con el propietario. Pero cuando ese propietario, entre comillas, porque dijimos que la propiedad era relativa en Israel, por alguna razón tenía necesidad de pasársela a otra, o porque algún pariente de aquel que había transferido su propiedad venía y decía: yo quiero redimir, la ceremonia que se daba era que se leían las cláusulas de ese contrato de propiedad y se tenía que comprobar que el redentor estaba en la capacidad de pagar el precio para poder redimir o rescatar la propiedad. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de Noemí y Ruth, aquella mujer moabita que su suegra era israelita. Cuando regresan ellas viudas al pueblo de Israel y las propiedades de sus maridos habían sido enajenadas, habían sido transferidas. Cuando esta mujer Ruth conoce a Booz, Noemí le dice: qué bueno, esto es providencial, Dios lo puso en tu camino porque Él es uno de nuestros parientes que nos puede redimir. Bendito sea el Señor, porque cuando esto se da y la redención se da a través de Booz, Noemí y Ruth pueden recuperar no solo su libertad, sino también sus posesiones. No sé si esté siendo claro, pero de alguna manera a lo que quiero llegar es a esto. Las características del Goel tenían que ser, por lo menos, había 3 puntos que considerar en la labor y en la función del Goel. La primera era que tenía que ser el pariente más cercano. Gloria al Señor. Recordarán cuando Noemí y Ruth iban a ser redimidas, Booz les dice: pero aún no estoy yo en primer lugar, porque hay un pariente que es más cercano que yo. Si él redimiere, bien, y si él no redimiere, redimiré yo. ¿Sí se acuerdan del libro de Ruth? La primera condición era que el Goel tenía que ser el pariente más cercano. La segunda condición era de que éste no tenía que tener deudas. Tenía que ser un hombre que podía tener la capacidad de tener una solvencia que le permitiera ser un rescatador. Y la tercera característica es que ese Goel tenía que estar dispuesto a pagar el precio. El que tenía hasta ese momento la propiedad, aunque quisiera y esa propiedad le gustare, cuando aparecía el Goel nunca podía rehusarse a hacer la transferencia. Gloria a Dios, pero ahora lo vamos a ver desde esa perspectiva. Sabes que cuando el hombre cayó y antes de que tú y yo recibiéramos a Cristo, éramos propiedad del diablo, y que Él tenía el título de pertenencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, en sus manos. Y no solo eso, sino que también Él había enajenado todos nuestros bienes y nuestras posesiones y las bendiciones que Dios nos había dado. Pero bendito sea el Señor, porque nosotros tuvimos un pariente, el más cercano, nuestro Señor Jesucristo.
que para ser el pariente más cercano se tuvo que hacer hombre. Por eso es que Juan no podía encontrar en los ángeles alguien que pudiera tener la dignidad de abrir el libro, porque los ángeles, te lo quiero decir de una vez, no son ni nuestros parientes. No sé si alguna vez has querido ser ángel. Una vez el hermano Moisés dijo, no me rebajen, por favor. Jesús se hizo hombre para ser el Goel perfecto, el pariente más cercano que podía redimir. Y cuando Él llegó y se revisaron esos convenios de propiedad, el diablo no pudo decir, no quiero vendértelo a este. Es mío. No se podía rehusar, pero la condición era que pagara el precio. ¿Y sabes por qué Juan no encontró la posibilidad de que algún hombre pudiera, fuera de nuestro Señor Jesucristo, redimir? Porque toda la humanidad estaba en deuda. Yo creo que si tú quisieras rescatar a alguien, amigo, pariente, hermano en Cristo, de alguna deuda tremenda, lo primero que tienes que hacer es tener solvencia. Pero sabes, la cuenta de toda la humanidad estaba en números rojos. No teníamos posibilidad de ofrecer ni siquiera el más mínimo ápice para poder contribuir a la redención de nadie. Por eso es que cuando Juan miró y dijo, algunos de los 24 ancianos, ninguno. Todo hombre en esta tierra estaba en deuda. Y eso habla de que había que ser sin pecado. Jesús era el único que reunía las condiciones para ser el Goel perfecto. Por eso es que cuando la perspectiva y la oferta del Padre está anunciado por la voz fuerte de ese ángel diciendo, ¿quién es digno de tomar el libro en sus manos y desatar sus 7 sellos? Había una tremenda incapacidad e imposibilidad de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra de poder tener esa dignidad. ¿Y qué significaba eso? Que tú no podías ser redimido, no podías ser rescatado, que tú no podías recuperar los bienes y las herencias que Dios ha preparado para ti. Por eso Juan lloraba. Por eso Juan derramaba sus lágrimas. Pero cuando él estaba en lo más profundo de su lamento, alguien le tocó el hombro y le dijo, no llores, Juan, no llores. Yo creo que él dijo, pues ¿cómo no voy a llorar? Nada sirvió, todo sigue igual, sigo siendo propiedad del enemigo, todas mis posesiones todavía le pertenecen a él. Pero aquel anciano le dijo, no llores, Juan. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis 5 para leerlo textualmente como está. Dice, y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Había alguien que reunía todas las características para ser el Goel perfecto. Era nuestro pariente más cercano, no tenía ningún pecado y pagó el precio. ¿Sabes cuál es el precio? Su preciosa y bendita sangre. Eso pudo cubrir no solo tus pecados, como decíamos hoy en la mañana, los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, de grandes y chicos. Quizás digas, bueno, yo no soy un gran pecador, pero súmales los pecados de todos. El precio había rebasado con creces la posibilidad de redimir. No sé qué expresión tuvo Juan cuando escuchó por primera vez esas palabras de alivio. No llores, Juan. Hay alguien que sí puede pagar. Hay alguien que sí ha vencido. Hay alguien que es el Goel perfecto, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, el que es digno de tomar ese libro en sus manos y desatar sus 7 sellos. Pero algo va a pasar
Cuando Juan se dio la vuelta, no vio un león, dice que vio un cordero como inmolado. Y miré, y aquí en medio del trono y los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Hay contradicción? No. Lo que pasa es que el anciano miraba el ejecutor de la victoria, el león de la tribu de Judá. Y cuando se volteó, Juan vio la causa de esa victoria, el sacrificio del bendito cordero inmolado. No está muerto, está vivo. Tiene las cicatrices de su sacrificio, pero está más vivo que nunca, para que tú y yo podamos tener vida. Y Él vino, el más débil de los seres humanos, cuya victoria solamente se pudo dar a través de la entrega de su vida, a través del derramamiento de su sangre, se pudo obtener la eterna redención. Y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Vimos en el capítulo 4 lo que es la escena del cielo. Pero ahora nosotros vamos a ver que dentro de todos esos que estaban en el trono y los que estaban frente al trono, había un grupo en particular, un grupo muy especial. Los 24 ancianos y los 4 seres que son representantes de la iglesia y de los vencedores. Y dice que cantaban, ¿qué? Un cántico nuevo. Gloria al Señor. Siempre que había una proeza de esta magnitud, siempre que la grandeza de Dios se manifestaba, había un cántico nuevo. ¿Cuánto más ahora que había aparecido alguien digno de tener el último acto sumario para que la victoria sea total y consumada? Naciera de aquellos que estaban en el trono un cántico nuevo. Y ese cántico dice de esta manera: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quisiera por un momento que analicemos este cántico nuevo. Primero dijimos, este no es un cántico general, es un cántico de los 24 ancianos y de los 4 seres que están en el trono. Es un canto de los vencedores. Y dentro de esta alabanza, de este cántico nuevo, nosotros podemos ver resumidos todos los tiempos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, presente, porque fuiste inmolado, pasado, la consecuencia, la causa de que este cordero pudiera ser el único digno. Y nos has redimido, esa es la acción pasada de la justificación que nosotros obtuvimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también en una proyección futura. Como consecuencia de eso, nosotros podemos ver el efecto al futuro. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero hay otra característica más que te quisiera resaltar. Dice cántico nuevo. El otro día mi esposa me decía, ¿pero qué es el canto? Le digo, es un lenguaje. El cántico es un lenguaje que permite que nosotros podamos manifestar las cosas que hay en nuestro corazón de gratitud hacia el Señor. Y esto es exclusivamente para el ser humano. En este coro, en este cántico, no participan los ángeles. En primer lugar, porque para ellos no está la oferta de la redención.
Cristo no vino a morir por redimir a los ángeles. Cristo vino a morir para redimir a la raza humana. Pero siempre que los ángeles, y esto para mí es una sorpresa y no quiero que lo tomes en forma dogmática, los ángeles no cantan. Y estaba revisando y dije, bueno, pues yo sí sabía que cantaban. Ahí están los serafines, cuando están también en la visión que tuvo Isaías. Pero ahí no dice que ellos cantaban. Vamos a ver, Isaías 6. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No dice cantaban, dice que daban voces. Todavía dije, bueno, pero yo sé que cuando nació Jesús los ángeles cantaron. Vamos a ver Lucas. Lucas debe estar en los primeros capítulos. Si alguien lo encuentra primero, me dice dónde está el texto de Lucas. Dice el capítulo 2 y el versículo 13, y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Diferentes comentaristas dicen que el atributo del canto es exclusivamente para el hombre. Y en la mañana vimos cómo cantó nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si lo consideres un privilegio. Las aves no cantan, trinan, hacen música, hacen melodía, pero el canto es un atributo y una capacidad del ser humano. Y cuán glorioso ha debido ser ese cántico nuevo, o va a ser, porque todavía no se da, cuando nosotros podamos estar delante de ese bendito Cordero inmolado y podamos entonar esta bella canción. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero una vez que el canto se está dando en alabanza y en retribución a la obra tan preciosa del Cordero, va a venir otra parte de la alabanza. Y dice que Juan miró y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud de ellos. Eran millones de millones que decían, no dice cantaban, en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Millones de millones. No sé cuántos seremos aquí, pero en estos días la alabanza se escuchó gloriosa. No somos muchos. Por razones del destino, a mí me tocó, antes de conocer a Cristo, estar en un carnaval de Río de Janeiro. Y me quedé tremendamente impresionado, porque no sé si ustedes sepan, pero las escuelas de samba, los músicos que tienen estos hombres son de miles. Y de repente uno veía 500 tocando un silbato, veía 1000 tocando unos tambores, y veía esas orquestas de 5000 o 10,000 personas. Cada escuela de samba tiene 100,000 integrantes. Y eso sonaba, pero es tremendamente impactante. Pero no es ni la sombra, ni tampoco tiene la dignidad de lo que un día esa sinfonía en el cielo, con los vencedores,
aquellos que estemos en el trono y con los millones de ángeles podamos entonar y alabar al Señor. ¿Por qué Juan lloraba? ¿Por qué era tanta su angustia de que nadie pudiera tener y tomar la dignidad para tomar el libro y abrir los 7 sellos? Esa angustia no solamente era de Juan. Ahí en Romanos 8, en el versículo 22 dice: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Tú sabes que ahora mismo la creación está gimiendo, esperando el momento de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque así como en Israel el Goel podía redimir no solo a las personas, sino también las posesiones, toda la creación está guardando ese momento glorioso, cuando ese león de la tribu de Judá, ese cordero como inmolado, sea el único digno y tome ese libro y desate sus 7 sellos, y la propiedad que nosotros que decía que nosotros éramos posesión del diablo pase a ser cambiada, porque la propiedad ahora es que nosotros y toda la creación pertenecemos al Señor. Va a tener un efecto. Y ahí en Apocalipsis 5 dice el versículo 13: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria, el poder para siempre jamás. Yo no sé cómo va a ser esa sinfonía, pero es la sinfonía universal. Todo finalmente terminará dando un canto de alabanza al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo el poder, de toda la magnificencia. Eso está todavía por venir. Yo no sé si te guste la música o no, si tocas un instrumento o no, pero ese día seremos los más afinados para tocar y para cantar y para glorificar el nombre del Señor. Yo no me lo quiero perder. No sé si tú. Y quiero estar en primera fila. Quiero estar al lado del Rey de Reyes. Quiero estar al lado de ese Cordero como inmolado. Como te decía, el atributo del canto no solo es prerrogativa, sino privilegio de los seres humanos. Podemos cantarle y alabarle al Señor. Dios te bendiga.